Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Aquí estoy de nuevo con ustedes para ver un par de artículos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal. Ya saben, hemos cruzado el Jordán y acampamos en Gilgal. No nos lanzamos directos a la guerra, sino que entramos en el reposo y el Señor ahí tiene que circuncidar nuestros corazones. Bueno, y en esos artículos que se escribieron en el blog Tabernáculos, pues que es un resumen precisamente de los libros estos de Reflexiones acampados en Gilgal, que son 3 tomos, 1, 2 y 3. Hay una serie que hemos estado haciendo, que es la de nuevos creyentes, como ustedes saben, y en este caso, pues vamos a ver los 2 últimos artículos, que no son conversaciones con nuevos creyentes propiamente dichas, pero que son 2 temas que tocan de lleno pues a clientes en relación con algunas cosas clave, como la estrella, el hexagrama, la mal llamada estrella de David, y también con el tema del marianismo, con el que muchos católicos pues están confundidos, ¿no? Y bueno, están confundidos porque les han enseñado incorrectamente lo que dice la palabra de Dios. Así que esperamos que algunos sean ayudados con esto. Y vamos adelante. ¿Estrella de David o de Satanás? Este es un artículo que pusimos. Empezamos con unas fotos donde ven ustedes ese hexagrama, que lo pueden encontrar por todos sitios, por todo el mundo, en el hinduismo, en los templos budistas, en Jerusalén, por ejemplo. Esta es una de las casas de Jerusalén, de un ministerio cristiano, una casa en Jerusalén de un ministerio cristiano. Aquí tienen también en logotipos donde se está mezclando la paloma que se supone que debería simbolizar el Espíritu Santo, el hexagrama y el pez, mezclados los tres. Aquí vemos a Obama, ya sabemos cómo es Obama o cómo era Obama, un siervo del enemigo, descarado, ¿no? El premio Nobel de la Paz antes de empezar su mandato prácticamente, o recién nombrado, y resulta que se metió en 5 guerras, nada menos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo tiene pues mucha relación con el tema del sionismo, o cionismo con Z, para entenderlo correctamente, que no es lo mismo que el sionismo. Y el cionismo, pues es algo que realmente no es muy acorde con la palabra de Dios. Así que los cristianos sionistas deberían estar atentos también a ese tipo de cosas. Bien, aquí lo vemos otra vez, también lo vemos el hexagrama también está en el billete del dólar, por muchos sitios. En algunos sitios, creo que es aquí en el billete del dólar, donde aparece también el hexagrama. Aquí vemos el hexagrama pues con como era el satanista ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo, bueno, el Levi ese creo que se llamaba, no sé, ahora no recuerdo, que está con este otro, que tampoco me viene el nombre ahora, el John Kerry, sí, John Kerry, a ver si lo vemos aquí, y este otro, no sé, vamos a ver. Sí, es la Bey.
creo que es de nombre Antón, o era, porque falleció. Además hay un testimonio cristiano de alguien que cuando él estaba en proyección astral, unos cristianos le cortaron el nexo. Ya saben que con los que se proyectan en proyección astral hay un demonio que le llaman el nexo, que es el que mantiene su cuerpo con vida, ¿no? Si ese nexo se corta, él luego no puede regresar, así que queda su espíritu y no pudo regresar a su cuerpo, ¿no? Hay un testimonio, no sé, hace poco creo que lo publiqué en el blog Tabernáculo sobre ese asunto. Y bueno, ahí lo tenemos con el que fuera secretario de Estado John Kerry y que ahora está con el tema de la patraña del calentamiento global y todas esas cosas, ¿no? Bien, como vemos, como les decía, lo pueden ver en todas las catedrales, en muchas de las catedrales en España. Por ejemplo, yo lo he visto en la Catedral de Burgos y si se fijan en muchos sitios. Es decir, que es un símbolo que lo tienen lo mismo los cristianos que los protestantes, que los hinduistas, que, bueno, por todo el mundo. Es más bien un símbolo que no es cristiano, como podrán entender, porque si no, no podría estar en todos esos sitios. Bueno, una nueva creyente a la que aconsejamos nos hizo esta pregunta. Yo quisiera saber por qué la bandera de Israel tiene plasmada la estrella de David. Como ven, esta también se podría considerar una conversación, lo que no recuerdo quién era la nueva creyente que nos lo hizo. Bien, una buena pregunta le respondemos, pues en cuanto a esa mal llamada estrella de David, la inmensa mayoría de los evangélicos está confundida, a nuestro parecer. En realidad es la estrella de Satanás, la estrella de Renfán, que portaron algunos israelitas en el desierto. Al respecto, te sugerimos ver este artículo en nuestro blog, Estrella de David o Estrella de Satanás, que suponemos que al que hace referencia, lógicamente porque también creo que lo hemos titulado así, Estrella de David o de Satanás. Bueno, es un símbolo, un potente sigilo satánico que pasó al pueblo de Israel probablemente durante el cautiverio babilónico, procedente de la Cábala y el Talmud. Bueno, para los que no sepan qué es un sigilo es algo que le da a los espíritus malignos, a los demonios, para que se proyecten en nosotros. Es como una ventana abierta a través de los cuales se pueden penetrar. Por ejemplo, si yo me pongo una camiseta con ese símbolo, pues va a ser una plataforma. En este tiempo que hemos pasado con este asunto, ya saben, de las mascarillas y todo esto, para mí, yo tengo un artículo en el Tabernáculo, por si lo quieren buscar, yo entendí desde el principio prácticamente que eso era un sigilo. Si yo me lo ponía, de alguna forma yo aceptaba todo ese asunto, y entonces pues eso me iba a dar lugar a todo lo demás, a pasar por el aro de todo lo que vino después, que no lo vamos a comentar aquí pues para que no nos den una advertencia en YouTube. Bien, eso es un sigilo, ¿no? Algo que le da un derecho a los demonios a poder entrar en nuestro interior, a poder manipularnos, ¿verdad? Si usted tiene una estatuilla satánica o algo satánico en su casa, un ídolo, cualquier cosa, pues eso es un sigilo donde usted de alguna manera le está dando luz verde a aquellos pues entren allí. Por ejemplo, para que vean un ejemplo, si yo en una azotea de un edificio pinto, pues eso, el círculo del helipuerto, pues el helicóptero va a venir y se va a posar allí, ¿verdad? Pues así, exactamente lo mismo. Deben aprender a discernir entre el Israel de Dios y el Israel que la Biblia llama la sinagoga de Satanás. Esta sinagoga de Satanás la conforman los judíos en apostasía que dieron la espalda al Dios de Israel. Esto se ve claramente en el libro de Ezequiel, ver Ezequiel 8, y llegó hasta los tiempos de Jesús, pues es muy probable que los fariseos de su tiempo fueran satanistas infiltrados. Estos rechazaron y crucificaron a Cristo y continuaron siendo el judaísmo apóstata, que en realidad sirve a Satanás mediante un judaísmo mezclado con los misterios babilónico-egipcios, la cábala, el Talmud, etc.
Bien, en el tiempo de Ezequiel, ustedes saben que dentro del templo había personas, sacerdotes, etcétera, que estaban adorando a ídolos allí, a Tamuz, etcétera, etcétera. Y en el tiempo de Jesús probablemente los fariseos, ¿no? Los fariseos aquellos, algunos de ellos probablemente serían satanistas infiltrados, ¿no? Y por eso ellos quisieron crucificar, aunque sabían muy bien quién era él, pero dijeron, vamos a matarle a ver si cuela, ¿no? La sorpresa para ellos fue que resucitó, pero ellos, sin embargo, no se arrepintieron y han seguido con su farsa hasta este momento, ¿no? En que siguen con ello. Bien, pues vamos a seguir avanzando. Este judaísmo pervertido llegó hasta nuestros días y el siglo pasado impulsado por Teodoro Herz, considerado el padre del actual Estado de Israel. Pasa a ser el sionismo, mejor dicho, cionismo con Z. Ten muy claro, pues, que el cionismo y el judaísmo no es lo mismo, como los propios judíos ortodoxos reconocen, y ustedes tienen aquí un artículo y también tienen aquí, por ejemplo, un rabino o lo que sea, un judío de estos ortodoxo, que con su judaísmo rechaza el cionismo. ¿Por qué? Porque el cionismo no es ni siquiera judaísmo. ¿De acuerdo? Bien, hay dos montes, el monte de Sión, en Jerusalén, sin acento Sión, que es el monte de la vieja Jerusalén, y de ahí viene el sionismo con ese, o el cionismo. Pero el verdadero monte Sión con acento es el monte Hermón, donde el Señor se transfiguró, y ese alude a la nueva Jerusalén, no a la vieja Jerusalén. Entonces, los que están relacionando con la vieja Jerusalén confían en que el Señor viene y va a gobernar desde allí, y que los judíos, estos que le han rechazado, van a gobernar y todo eso, pues realmente están interpretando la Biblia al contrario de lo que quiere decir, ¿no? Bien, concluyendo, el actual Estado de Israel ha sido impulsado por los sionistas, es decir, la sinagoga de Satanás, Cábala, Imperio Angloamericano, sionismo, masonería Illuminati, jesuitas, Vaticano, todos ellos son el mismo perro con distinto collar. Su plan, de hecho, están todos coaligados, ¿no? El que los que están dominando al final, pues en la punta de la pirámide, pues son los sionistas con los potentados a nivel económico, financiero, los Rothschild, Rockefeller y toda esa gente ante los cuales ustedes han visto fotos, si no las han visto las pueden buscar en internet, donde el actual Papa Francisco se dobla entre ellos, se inclina y les besa la mano, para que se sepa bien quién es el que manda, ¿no? Bien, su plan de dominación para instalar el nuevo orden mundial de ellos que han querido y han pretendido instalar, y al anticristo desembocó en la creación del Estado de Israel. De esta forma, ellos han cumplido y siguen cumpliendo los designios proféticos de Dios, pues al final les saldrá el tiro por la culata y el verdadero Israel de Dios, que también habita en ese estado y fuera de él, porque la mayoría de los judíos no han querido ir allí, o sea, es algo que ni los propios judíos han aceptado, judíos e israelitas, ¿no? Ni siquiera han aceptado, que también habita en ese estado y fuera de él. Por ejemplo, la mayoría de los judíos que están en Estados Unidos no han querido ir allá, porque decir, ellos saben que no. De hecho, hay rabinos que dicen que sin arrepentimiento no se debería de haber regresado allá. Acabará siendo rescatado y ellos destruidos según las profecías. Ahora ya sabes por qué el Estado de Israel tiene la estrella de Satanás en su bandera y también cómo han engañado al mundo entero, a la inmensa mayoría de la cristiandad babilónico denominacional. Es decir, esto es un disfraz de Esaú, que está en la judería moderna, así como Jacob se disfrazó de Esaú, ahora el Señor le ha dado la oportunidad a Esaú de disfrazarse de Jacob, han creado un Estado judío, le han llamado Israel cuando ese nombre no les corresponde a los judíos, por lo tanto el Estado actual de Israel es un falso Israel, y así han engañado a una iglesia cegada, lo mismo que Isaac estaba medio ciego y por eso le engañó Jacob, pues ahora sí exactamente lo mismo. Entonces lo que tenemos en el sionismo es que el Señor les ha dado a Edom, a Esaú, la oportunidad de tener la preeminencia, de tener el mandato de dominio, para que se demostrara también injustos, como así ha sido, e incapaces de producir pues los frutos del reino.
Y eso es lo que hemos tenido ahí. Bueno, si alguno quiere eso, pues hay algún otro vídeo creo que grabado al respecto, y también pues pueden consultar el libro La lucha por el derecho de nacimiento del doctor Stephen Jones, que lo tienen destacado en la columna de la derecha del blog Tabernáculos, y también arriba, más arriba, en los libros reeditados del doctor Stephen Jones. Bien, en lo personal, con relación a ese estado y a los asuntos políticos, creo que los cristianos rendidos a Dios debemos considerar que nuestro reino no es de este mundo. Bueno, eso lo matizaremos más adelante. Juan 18:36. Jesús no se mezcló en la política, es más, huyó de ello aun cuando quisieron hacerlo rey. Juan 6:15. Aunque debemos discernir en cada kairos o sazón oportuna cuál es nuestro llamado. Por ejemplo, José, Esther, Mardoqueo, Nehemías, etcétera, fueron personas que estuvieron a la cabeza en gobiernos, metidos en política hasta el llamen, como dirían algunos, ¿no? Bien, estos sionistas, siendo malos, cumplen la voluntad de Dios. Por tanto, ni apoyarlos ni estorbarlos, sino laissez-faire, como dirían los franceses, dejar hacer, que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9:60. Nuestro llamado es a construir el reino, a predicar el evangelio del reino. El derribo de Babilonia compete a los ángeles, que son los que vienen y siegan la cizaña. ¿Qué es lo que se recoge primero, queridos hermanos llamados pentecostales, entre los cuales yo he estado los primeros 20 y pico de años de mi vida en Cristo? Lo primero que se recoge es la cizaña. Lo que nos decían, yo creo que por desconocimiento, no malintencionadamente, es que era al revés, que venían y nosotros nos arrebataban y nos íbamos a tocar las arpas en el cielo, y nada más lejos de la realidad. No es que nosotros vamos al cielo, sino es que el cielo viene a la tierra. Jesucristo viene aquí a casarse con su novia, con los vencedores, y a quedarse aquí con nosotros. No, nosotros no vamos allí con él. ¿De acuerdo? Bueno, postdata. Como no queríamos confundirnos en cuanto a la estrella de David, le pedimos confirmación a dos hermanos y amigos cristianos expertos en estos temas. Uno, Víctor San Vicens, conocido por Confreste, un hermano adventista, pero un especialista tremendo, tiene multitud de vídeos y un canal con bastante renombre. En YouTube lo pueden buscar, Víctor San Vicens Confreste, El Gran Engaño, y habla de masonería, de puertas dimensionales, de todas estas cosas, ¿no? Del ocultismo, etc. Bien, no concuerdo con él en muchas cosas, porque él, aunque lo echaron del adventismo precisamente porque predicaba ciertas cosas o decía ciertas cosas, sin embargo, pues se ha empeñado, a mi modo de ver, en seguir tratando de seguir de una forma con el adventismo, ¿no? En fin, que Dios lo ilumine. Ya oramos incluso en algún vídeo por ahí con él, también cuando dimos ese de puertas dimensionales. Bueno, Víctor San Vicente de España nos dijo que lo dicho estaba a la mar de bien. Te anexamos esto que nos pasó el otro Mauricio de Bogotá, un líder de iglesias en casas, que siempre su cristianismo ha sido en iglesias de en casas, nunca ha estado en ninguna denominación, él y sus grupos. Él se hizo cristiano y creció en iglesias en las casas y conoce al grupo de Martin Stendhal de que os hablé. O sea que esto estaría dirigido a Marcia o a Jania, una de las dos. Bueno, efectivamente, así es tal como lo dices, anotaría al respecto algo. Eso es lo que nos decía Mauricio. Bueno, Amós 5:26, mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Chiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. La estrella de vuestros dioses que os hicisteis, es decir, de Moloch y de Chiún. Hechos 7, 42, 43, cuando hablamos de Moloch, Baal, etcétera, pues estamos hablando a lo mismo, ¿no? Bien, Hechos 7 del 42 al 43 dice: entonces Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes trajisteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán.
figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Así que ya vemos que Chiun, Moloch y Renfán pues están aludiendo a lo mismo, a esos dioses falsos a los que adoraban ellos en el desierto. Bien, este hexagrama, la famosa estrella de David, no es de origen hebreo, sino babilónico. De ahí pasó al ocultismo egipcio, luego al pueblo hebreo a través de Salomón y de allí al mundo entero. Si quieren, al judaísmo corrompido que trajeron de Babilonia, cuando regresaron, algunos trajeron esos misterios babilónicos y entonces ahí lo mezclaron, por eso como hemos dicho antes, con el Talmud, la Cábala, todas esas cosas. Salomón en sus peores momentos levantó altares a Moloch y Astarot o Astarte, que es la misma que Semiramis, Jezabel, la Virgen María, Ishtar, Venus, Afrodita. Estamos hablando siempre a la Madonna, ¿no? Y puso esa estrella allí. Era un símbolo del conocimiento asociado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Su forma hexagonal y su conexión con Astarte significan que son el llamado de la serpiente antigua a quitarse el gobierno de Dios, a sacudirse el gobierno de Dios, con la adquisición de conocimientos ocultistas o diabólicos, ¿no? Ya saben, los misterios para los iniciados, ¿verdad? Dentro del lenguaje de los misterios es un símbolo poderoso, por eso mismo peligroso. Es un hexágono hecho con dos triángulos que conectan a través de ciencia demoníaca el plano espiritual es decir, el triángulo hacia abajo, el plano espiritual, con el plano natural, el triángulo hacia arriba. Está asociado al número 6, es decir, el número del hombre, el número de la imperfección, y también nos lleva al 666. Por ello hay un testimonio en las Escrituras de por qué a Salomón cierta vez le dieron 666 talentos de oro, como diciéndole al hombre: sois seres imperfectos, pero con la ciencia de la serpiente podréis ser como dioses y no depender del Dios de los cielos. Nota: para facilitar la lectura de los subtítulos se recomienda usar la pausa cuando vea más de 2 líneas de subtítulos en pantalla en el siguiente vídeo. O sea, en el enlace que les ponemos para que vean estas cosas, pues pueden coger y ver y detener. Si ven que hay más de una línea, para que no les va a dar tiempo a leer, lo paran, lo leen y entonces le dan otra vez a reanudar y así lo van a poder seguir muy detenidamente. Bien, está asociado a un poderoso demonio muy de moda en estos tiempos finales que se llama Baphomet, el dios de los Illuminati. Bueno, díganme que les diga, algunos enlaces que están aquí, pues YouTube hay canales que ha cerrado porque los ha censurado, porque el que puso esos vídeos ha cerrado el canal y como son antiguos a lo mejor no están funcionando en este momento. Si eso, pues ustedes buscan algo al respecto por el título o algo tal y bueno, pueden encontrar material en internet si lo quieren. Está asociado a un poderoso demonio muy de moda, hemos dicho, en estos tiempos finales que se llama Baphomet, el dios de los Illuminati, de la masonería, etc. Por eso este símbolo hexagonal es sencillamente el famoso ojo que todo lo ve, ese famoso triángulo de la masonería y los Illuminati que se encuentra, por ejemplo, en los billetes americanos de $1 y que es el símbolo de los derechos humanos y de todo el nuevo orden mundial. Hay mucho misterio al respecto de este símbolo, hay mucha ciencia demoníaca oculta tras este símbolo, que es mucho más complejo que eso que nos dejan ver, pero es poderoso y de mucho cuidado. Bueno, al respecto del nuevo orden mundial es lo que ellos llevan tratando sobre todo en los últimos 200 o 300 años, sobre todo con la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera, que no la van a conseguir, ¿no? Y bueno, eso es lo que ellos pretendían, ese es el plan de Satanás con sus acólitos. Pero como ven ustedes, pues eso se ha frustrado, porque no estamos asistiendo a un nuevo orden mundial gobernado por un anticristo, sino que estamos asistiendo, y lo estamos viendo cada día en los periódicos. Bueno, en los periódicos algo se ve, pero sobre todo en las noticias alternativas estamos asistiendo a la caída del misterio babilonio
misterio Babilonia, que es la última fase, el cautiverio al sistema de la Reserva Federal del dinero deuda, la última fase de todo este plan del cautiverio babilónico de la Iglesia. Y entonces estamos viendo cómo ahí se han levantado el Señor a los actuales reyes del Oriente, Rusia y China, y ha paralizado todo eso, y al contrario, ya está creando un nuevo bloque, que es los BRIC, que es mayor, ya tiene un Producto Interior Bruto mayor que lo que llamaban la reunión de los 7 o de los 8 más poderosos, y entonces pues eso no va, no va. Sus planes han sido frustrados, la Tercera Guerra Mundial no la van a conseguir, y ustedes, si se quieren fijar, mire, hay dos cosas por lo que pueden saber. En Apocalipsis lo más que vemos es un dragón con 7 cabezas, no con una sola cabeza. Y por otro lado, Satanás no es que vaya a gobernar ahora, Satanás lleva gobernando 6.000 años, como quien dice, desde la caída, y siempre ha tratado de conseguir esto, pero nunca lo ha conseguido. Ese es un dato que ustedes tienen para ver que eso no va, ¿no? Que el nuevo orden mundial y el anticristo no va. Es lo que ellos han pretendido, pero que no van a conseguir. Está en la bandera de Israel desde 1948 porque este Israel artificial, como tú sabiamente anotas, dice Mauricio, vuelve a ser una nación por voluntad de Dios que es soberano, gracias a la masonería, el sionismo, Roma, la ONU, los jesuitas y en general por todos ellos, que a la postre son los mismos. Y muy claro lo que dices, una cosa es el sionismo y otra los judíos. Hay mucho pueblo de Dios, del Dios verdadero en medio de esa nación y del pueblo hebreo, pero el imitador, que es Satanás, ha utilizado a muchas personas de ese pueblo para sus planes, así como ese pueblo fue instrumento del Dios vivo para darnos el regalo de su Hijo Jesús. Es un símbolo del cual hay mucho que hablar. Fue una muy interesante pregunta, Mauricio. Y ahí tenemos también, ya lo ven ahí, con la mano en el pecho, a George Bush. Enlace, se acabó la discusión, aquí tiene algunos enlaces, el símbolo nacional de Israel nunca fue el hexagrama, la estrella de David, algunos ejemplos más para que investiguen, aquí tienen los enlaces, por lo menos 4 enlaces, había 5, uno lo tuve que quitar porque vi que no funcionaba. Y bien, nos vamos a la segunda parte, que es el marianismo, ahí tienen al extinto ya fallecido Juan Pablo II, inclinándose en señal de adoración a la Virgen María, ¿verdad? Un ídolo que, como hemos dicho, es la Madonna, Semiramis, Istar, Venus, Afrodita, siempre la misma. Semiramis con su hijo Tamuz, algunas veces lo pintan con el niño, la Madonna y el niño, pero que tienen desde Babilonia, es una figura que viene de Babilonia, luego Egipto, en la religión romana, etc. La religión griega, romana, los mismos dioses. Marianismo. Algunas preguntas que deberían hacerse los marianistas. ¿Qué son los marianistas? Pues los que siguen a la Virgen María o creen en el marianismo o apoyan el marianismo, ¿verdad? Toda la doctrina que se ha montado sobre una mujer a la que reverenciamos como la madre de Jesús, ¿no? de Jesucristo, y que, bueno, la Biblia la pone en una posición, pero nunca dice que ella sea una mujer que tenga las dotes que le atribuyen, ni muchísimo menos, y a lo que se han creado una serie de falsas doctrinas alrededor, que por mucho que sean tradiciones de muchos años, no las hacen verdad. Bien, concebida sin pecado original, hay que preguntarse, como dice, concebida sin pecado original, María fue concebida sin pecado original, es uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Bien, María necesitó un Salvador, solo los pecadores necesitan un Salvador. ¿Por qué decimos que necesita un Salvador? Lucas 1,47, el propio Magnificat, el que llaman el canto del Magnificat, donde la Virgen María visita a su prima Santa Isabel y entonces dice, y se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador. Solo necesitan un Salvador los pecadores, ¿verdad?
¿Es María mediadora, intercesora entre Dios y los hombres, como el papel que le atribuyen? No, siempre a través de María, porque a su madre el Señor no le va a negar las cosas, ¿no? Entonces es como, entonces vamos a María y María le tira del faldón a Jesús para que nos haga caso y entonces así nos hace caso, ¿verdad? Eso, si usted lo encuentra en alguna Biblia, por favor, le ruego que me lo diga. Bien, mediadora e intercesora ante Dios y los hombres, vamos a verlo. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Puesto que María no es Dios, no tiene ninguna de esas tres cualidades. Entonces, ¿cómo podría ser mediadora? Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si ella no tiene, no es omnipresente, no puede, no está en todas partes, no puede escuchar a todos al mismo tiempo, no es omnisciente, no sabe lo que pensamos, ¿eh? Así que, por ejemplo, si oro en voz baja, pues no me podría oír, y si para oírme tendría que estar conmigo, pero si está conmigo no podría estar con otro, ¿eh? Porque no tiene el don de la ubicuidad, de la omnipresencia como el Espíritu Santo, y no es omnipotente, por lo tanto no puede responder las oraciones de todo el mundo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo podría ser mediadora si no puede escuchar las oraciones de todo el mundo? Esa es una buena cosa que se tienen que plantear nuestros queridos católicos. Madre de Dios o Madre de Jesús, hombre, porque dicen Madre de Dios, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, como Madre de Dios. ¿Cómo podría ser Madre de Dios una criatura creada por Dios? Tampoco lo puede ser del Dios Jesús preencarnado, porque el Señor existía preencarnado. Solo lo es de Jesús en su humanidad. Madre de Jesús, sí, pero no Madre de Dios. Corredentora, ella puede ser corredentora, otra de las cosas que le atribuyen. ¿Cómo podría serlo si ella no derramó una sola gota de sangre por los pecadores? La redención viene por la sangre de Cristo. Dice Efesios 1:7, en quien Jesucristo tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Siempre virgen, fue siempre virgen María. Efectivamente, ella fue virgen al principio, concibió del Espíritu Santo, pero después dejó de ser virgen. Y eso lo dice la Biblia. Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estaba refiriendo, pero no la conoció. Vamos a poner aquí José. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Después, pues tuvieron relaciones y dice la Biblia que tienen, además, vamos a verlo a continuación, tuvieron, por lo menos creo que no sé si son 3 hermanos y una hermana. La palabra griega empleada para expresar la idea hebrea de conoció tiene una connotación de conocimiento íntimo sexual en las escrituras. Conoció quiere decir no tuvo relaciones carnales con ella hasta que dio a luz a su hijo. Después de que dio a luz a Jesús, pues sí tuvo relaciones con María. Mateo 12:47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo 12:47, estaba Jesús allí predicando a una serie de personas que estaban congregados en una casa y vinieron su madre y sus hermanos a decirle, oye, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, pues estaban como escandalizados de las cosas que decían de él y tal. Y entonces el Señor, señalando a todos los hermanos, dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que están aquí conmigo, me escuchan y hacen lo que yo digo. Esos son mi madre y mis hermanos. Bien, los católicos dicen que hermanos es una palabra que abarca otras relaciones carnales, familiares, primos, etc. Por ejemplo, primos. Sin embargo, en el griego existe una palabra bien diferenciada para primos, que los evangelistas conocían bien y hubieran podido usar de haber querido, pero no lo hicieron. ¿Por qué no usaron la palabra primos cuando existe una palabra y ellos la conocían?
Bien, idolatría y espiritismo en la imagen del encabezamiento, esa imagen que veíamos donde estaba Juan Pablo II, así reverenciando, no sé si adorando, reverenciando a María, ¿no? Inclinación significa adoración, ¿verdad? Éxodo 24. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Esto es nada más ni menos que el decálogo, los 10 mandamientos. Prohíben hacerse ídolos y semejanza alguna. Y la Iglesia Católica y en algunas otras iglesias de la cristiandad están plagadas de ídolos. Luego están cumpliendo uno de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos del decálogo. Invocar a una persona muerta es espiritismo, una abominación. Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Subrayamos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y la Iglesia Católica especialmente y otras iglesias cristianas se ora a los santos, que también son muertos. Por lo tanto, está practicando espiritismo de alguna manera. ¿Es espiritualidad el emocionalismo anímico? La maternidad nos evoca el cariño y el cuidado maternales, pero el emocionalismo no es servir al Señor en espíritu y en verdad. La maternidad, la Virgen, la Madre de Jesús, la sufridora, la que tuvo que ver cómo lo crucificaban, todo eso, pues toca profundamente las emociones de las personas, pero las emociones no es espiritualidad y tampoco es verdad. El Señor nos dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad, no con las emociones, con nuestro espíritu y en la verdad. Y eso quiere decir conforme, dice la palabra de Dios, que hay que hacerlo, no conforme cada ombligo le apetece. A cada ombligo le apetece. Debemos adorar con el espíritu, no con el emocionalismo almático o como mejor nos parezca, sino conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Nos dice que debemos hacerlo. Mi palabra es verdad, dice la Escritura. Las religiones, y Jesucristo es la verdad. Las religiones y tradiciones humanas, subrayamos lo de humanas, son muy emotivas. Hay tantas religiones como ombligos. Podría decirse que un ídolo, por ser mudo, es un Dios que me deja hacer lo que me da la gana. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con mi espíritu, no con mi entendimiento, no con mis emociones, no con mi voluntad. Eso es la religión. La práctica religiosa almática con las potencias del alma, pero nosotros tenemos que nacer. En espíritu quiere decir que yo tengo que haber sido engendrado de lo alto, tengo que haber recibido también el bautismo del Espíritu Santo para entrar a una dimensión más alta, si se quiere, y poder ministrar. Que si tengo solamente la experiencia de Pascua, pues ya también he sido engendrado y mi espíritu está vivo. Por lo tanto, estoy capacitado para hablar de espíritu a espíritu. Mientras tanto, no. Y en verdad, ¿cómo? Como yo quiera, como a mí me dé la gana, como a mí me guste, si a mí me parece bien, pues no, no. En la Biblia nos dice cómo debemos de adorar, cómo debemos de servir al Señor. Y por eso es el patrón que tenemos que seguir. La diosa madre y el niño es una antiquísima tradición religiosa que proviene de Babilonia, Egipto, Roma. Ahí la tenemos otra vez de nuevo. Semiramis y Tamuz, Isis y Horus, Venus y Cupido, Afrodita y Eros, la Madonna y el niño, todo es lo mismo. Ver vídeos a continuación. Aquí tienen las imágenes en Babilonia, en Asia, en la India, aquí otra en la India, en Colombia, en Egipto. Ven que ustedes es la misma imagen siempre, ¿no? O la misma cosa. Símbolos satánicos del Vaticano, versión Harvard del 1 al 3. Aquí tienen unos vídeos donde se habla de todas estas cosas, de los símbolos satánicos de los que está plagado el Vaticano. Qué casualidad, ¿no? Que una
una entidad, en teoría se dice cristiana, esté plagada de símbolos satánicos por todos casos. Pero recuerden, Satanás se disfraza de ángel de luz, por lo cual sus ministros también no es extraño que se disfracen como ministros de justicia, es decir, ministros del bien, cuando están sirviendo al mal. Y sobre todo en estos tiempos donde Satanás se ha colado hasta la cocina en la Iglesia Católica y en muchas iglesias protestantes y evangélicas también. ¿Sirve a Dios el Vaticano? Otra pregunta, compruébelo usted mismo. Aquí tiene, por ejemplo, varios enlaces que les sugiero. Vaticano, misas de papas declaran que Lucifer es Dios y tiene una serie de vídeos. Si entran en ese enlace, en el blog Tabernáculos, podrán encontrarlo. Creo que incluso hay alguno que está destacado en la columna de la derecha. ¿Está el Vaticano exponiendo su corazón ahora? God Kingdom Ministries. La película Spolite, abusos sexuales del Vaticano, se la recomiendo también. Es un nido de... Se convirtió la iglesia en un nido de homosexuales. Dicen algunas encuestas que del 50 al 65% de los sacerdotes son homosexuales. Entonces, practicando ellos la homosexualidad, ¿cómo se van a oponer al matrimonio homosexual? ¿Cómo se van a oponer a todo ese tipo de cosas? Están vendidos, lógicamente. Tienen que chitón la boca porque ellos son los primeros en la lista. Recuerde siempre que Satanás y sus ministros siempre se disfrazan como ángeles de luz o, si prefiere, son lobos con piel de oveja. Segunda de Corintios 11, 14 al 15, y no quiero decir que en todas las iglesias evangélicas y cristianas es miel sobre hojuelas, no. La iglesia de la Odisea está corrompidísima a estas alturas, como dice la Escritura. Y encima cree que es súper buena, súper rica, que es pobre, desventurada, ciega y desnuda. Ese es el tema laodicense. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es mucho que que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Debemos huir de la idolatría y del Vaticano y otras religiones paganas? Bien, usted decida. La Escritura nos lo dice muy claro, 2 Corintios del 6, del 14 al 7:1, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, subrayado, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué concordia ante el santuario de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios? Perdón, porque vosotros sois el santuario del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Repetimos, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os acogeré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7.1, que lo han cortado, el que puso los capítulos, pero que está dentro del mismo contexto, dice así: así que, amados, puesto la conclusión de todo eso, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que temer de Dios y santificarnos, separarnos de todo lo que no es bíblico, de todo lo que no es correcto. Bien, y este ya es clarísimo también. Apocalipsis 18 del 4 al 5. Y esto nos habla de los últimos tiempos en los que estamos ahora, más que nunca, que Babilonia está a punto de caer. Bueno, no, está cayendo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. Pongo yo aquí entre corchetes, de la ramera, que es el sistema babilónico que gobierna el mundo de espaldas a Cristo y que incluye también todas las religiones paganas y la cristiandad apóstata, la cristiandad denominacional, aquellos que no han salido fuera del campamento y por tanto están dentro de alguna manera del paraguas que domina, que controla, ya saben quién, el diablo. Bueno, pues decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis, fíjate que le llama pueblo a salir de ella,
de un pueblo de Dios que está mezclado con Babilonia o dentro de Babilonia. Y acuérdense, el pueblo de Dios fue cautivo a Babilonia y después el Señor lo rescató, lo regresó de vuelta a Jerusalén. Y ese es el proceso en que el Señor está ahora, en sacar a sus hijos de Babilonia, de las iglesias falsas, y llevarlos a una relación con Él bíblica. Eso simboliza Jerusalén, pura, perfecta, con la cabeza. Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas, ni recibáis parte de sus plagas. Si usted le pilla dentro de ahí, el castigo, el juicio que el Señor va a traer sobre esta cristiandad, le va a tocar, le va a golpear, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Recuerdan? El semilla de mostaza que crece hasta que se hace el arbusto más grande y casi como un árbol, y vienen que las aves y lo plagan, lo llenan. ¿Y qué simbolizan esas aves en las escrituras? Los espíritus malignos. Así tenemos la cristiandad de hoy, plagada de espíritus malignos. Así tenemos la iglesia de Saúl, que es la iglesia de estos 2000 años de la edad pentecostal, que le ocurre lo mismo que a Saúl, que acabó plagado de demonios y visitando a la bruja Tendor. Bien, permítanme que para terminar les sugiera este enlace, y lo pongo aquí con letras gigantescas. Mi apostasía de los apóstatas, la gran ramera, es el verdadero enemigo que enfrentamos en los tiempos del fin. Y les repito que la gran ramera es... vamos a poner así. La gran ramera es algo más que el sistema religioso. El sistema religioso es parte, es el sistema político, el sistema económico y el sistema religioso fundamentalmente, incluyendo el militar, y representado por las 3 ciudades-estado, la City londinense, que es una ciudad dentro de otra ciudad autónoma, que controla el tema financiero. El tema político-militar lo tenemos en Washington, D.C., otra ciudad dentro de una ciudad independiente, una ciudad-estado, y la más vieja de todas, la ciudad-estado religiosa del Vaticano, que es una ciudad-estado, las 3 ciudades-estado. Bien, mis queridos amigos, hermanos, pues eso, para la próxima vez que sigamos con artículos de mi libro, Acampados en Gilgal, veremos la santificación a su manera. Conversaciones ahora con el remanente, con algunas personas a las que yo consideré que estaban dentro de este remanente que el Señor está sacando o ha sacado de Babilonia, o en proceso de sacar del sistema babilónico, eclesiológico. Bueno, y bien, ya entonces sí, el próximo día nos toca regresar a Apocalipsis, donde vamos a acabar con las 7 iglesias. En este caso, nos tocaba ya la iglesia de la Odisea, la iglesia que nos toca de llena, en la que hemos estado metidos hasta que salimos del sistema babilónico, pero donde la inmensa mayoría, sobre todo las iglesias protestantes y evangélicas, están, y que yo creo que las otras, pues Sardis, y la Iglesia Católica y tal, pues todas de alguna forma están en este tiempo laodicense. Así que, mis queridos amigos, hermanos, gracias por acompañarnos en Graneros de José. Emplazarles ya hasta la semana que viene. Aunque hemos hecho martes, miércoles y jueves todo seguido, hemos librado el lunes y el viernes. No quiero meter más de 3 vídeos para no atosigar. Y entonces, pues les emplazo, si Dios quiere, para el lunes. No se olviden de la cita y hasta entonces pásenlo bien y que Dios les guarde.